Antes de empezar, también quería decir, que antes se me ha olvidado, en los 6 meses que hemos estado también me gustaría agradecer a toda la gente o a los que no están este año, que fueron gente muy buenos profesionales, que con nosotros tuvieron un respeto y un comportamiento impecable, creo que nosotros también con ellos, y creo que también era bueno que no olvidara acordarme de ellos. O sea, que tengan todos mucha suerte en sus respectivos trabajos y nuevos trabajos. Voy a empezar un poco diciendo o hablando sobre lo que hemos preparado todos estos días, el proyecto deportivo de Lezama. Dale, Andoni. Bueno, un poco lo que teníamos claro desde hace mucho tiempo cuando nosotros empezamos a preparar todo este proyecto. Misión, valores, visión. En la misión, evidentemente, lo hemos dicho muchas veces, lo que queremos es desarrollar profesionales. Ojalá fueran todos al primer equipo, pero me gustaría que dentro de unos años, cuando acabemos nuestro trabajo, me gustaría ver por el mundo muchos jugadores nuestros de Lezama, profesionales, ganándose la vida con el fútbol. Eso es una de las misiones que tenemos, sin ninguna duda. Además, ponemos todo de nuestra parte, con material, con instalaciones, entrenadores, todo para que eso se pueda producir. La visión, que ahora la veo en euskera, pero que prefiero verla en castellano, la verdad. Consolidar Lezama, que siga siendo la mejor cantera del mundo, ¿no? Para nosotros, es nuestro mayor caladero, es donde más nos tenemos que fijar. Evidentemente, cada vez tenemos menos posibilidades de fichar fuera de aquí, y evidentemente nosotros, nuestra responsabilidad es que nuestros mejores fichajes vengan de las categorías inferiores. Eso lo tenemos claro y lo hemos tenido claro siempre. Y los valores, evidentemente, lo sabemos todos, ¿no? Los que hemos salido o hemos llegado aquí con 12 años y hemos salido con 30 y tantos, como somos Andoni, Pachi Ferreira, que le veo allí, y yo, Andoni Bombín, ha estado en las categorías inferiores. Tenemos también la suerte de haber podido estar en Lezama y poder sentir y saber transmitir a los chicos lo que es estar aquí y lo que es vestirte con la camiseta del Atleti y lo que es llegar al primer equipo, ¿no? Yo eso creo que nosotros nos vamos a aprovechar de esas circunstancias. A partir de ahí, los valores, fidelizar a los chicos, no tenemos palabras para definir lo que es de fidelizar a un chico. Venir a Lezama todos los días, para ellos tiene que ser un día de felicidad, y cuando vayan a sus casas, después de un entrenamiento, igual que un alevín, igual que un juvenil o uno de Bilbao Athletic, que vayan a casa contentos y que sepan que han aprendido algo más, porque nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para que eso ocurra, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también los tres que estamos aquí desde el principio teníamos claro. Los chicos, cuando vuelvan a sus casas cada día, tiene que ser un día feliz para ellos. Y eso creo que es lo más importante para nosotros. A partir de aquí, ¿vale, Andoni? Bueno, este es un poco el organigrama, sin desmenuzar demasiado, pero creo que con las partes más importantes, ¿no? Como veis, hay alguna persona nueva, no hay, digamos, departamentos que hayamos inventado nada, pero tenemos, por ejemplo, David, es nuestro psicólogo, es un psicólogo que ya lleva tiempo aquí con nosotros, yo creo que es una de las novedades, evidentemente, director deportivo, Andoni Ayarza en las labores de categorías inferiores del Bilbao Athletic hacia abajo, secretaría técnica junto a Blas Ciarreta, y los demás siguen siendo más o menos parecidos, ¿no? En planificación tenemos a Diego Gil, delegados, administración, todo es parecido, no ha habido muchos cambios en ese sentido. Clubes convenidos, Martín Urréjola quizás es uno de los cambios más importantes, porque ahí sí que hemos introducido muchas cosas que luego las explicarán aquí. Y este es un poco el organigrama de Lezama, ¿no? El primer equipo fútbol base, responsables de departamentos y yo creo que lo más importante, mucha intercomunicación transversal entre todos los departamentos, ¿no? Creo que eso es algo que nosotros debemos poner en valor, porque lo hemos puesto en marcha y creo que con la gente que estamos trabajando no va a haber ningún problema. Y por último, por finalizar mi intervención, bueno, al final tenemos claro, ¿no? La promoción, la formación, esto es algo que sabíamos también desde el principio que íbamos a intentar seguir siendo también los mejores en la detección, selección de jugadores.
Andoni Ayarza en eso incidirá un poco más. Es muy importante para nosotros el talento. Necesitamos el talento, necesitamos que los chicos vengan aquí a cualquier edad con talento. Ya iremos moldeándoles, ya se irán haciendo jugadores. Unos serán más grandes, otros más pequeños, pero es igual. Lo que necesitamos es detectar el talento y traerlo aquí. Y ya tenemos aquí la gente suficiente para que ese talento al final llegue, ojalá, al primer equipo. La formación, está claro, el entrenamiento y la promoción, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Promocionar a nuestros jugadores que estén por toda la península, por todo el mundo, jugando al fútbol diciendo que se han formado en Lezama. Y a partir de aquí yo cedo la palabra a Andoni y luego llegará Andoni Bombín. Gracias. Buenos días. A ver, siguiendo un poco con la presentación que ha iniciado Rafa, esta de las líneas estratégicas, vamos a centrarnos un poco en los 4 departamentos que más incidencia tienen en estas 3 cuestiones, tanto en la detección, selección, formación, entrenamiento y promoción. Esos departamentos son el departamento de scouting y captación, el departamento de atención integral, el departamento de metodología del entrenamiento y el departamento de clubs convenidos. Y vamos a empezar por el departamento de scouting y captación. A ver, en principio en este departamento el primer punto habla del perfil del futbolista. Cuando nosotros hablamos de perfil del futbolista desde el punto de vista de captación, hablamos que cada vez que se haga un seguimiento a un futbolista, vamos a intentar al final de ese seguimiento tener un perfil exacto de cómo es ese futbolista, en todas las facetas del juego, en todas. Por eso habrá 3 niveles de observación, que luego lo detallaremos bien en la herramienta Data que se ha desarrollado. Era una herramienta que ya existía en el club, pero que nosotros desde el departamento de Scouting y Captación la hemos querido desarrollar para darle una aplicación de muchísimo más valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, el perfil del futbolista pasará por 3 niveles de evaluación, desde una evaluación general, luego pasaremos a una evaluación ya más individualizada en la que habrá una evaluación técnica, táctica, física, condicional, y luego finalmente habrá una evaluación detallada, cuando ya decidimos si el futbolista se ficha o no, porque vamos a ir por demarcación, y en cada demarcación determinaremos aquellas cuestiones específicas que a nosotros, por ejemplo, nos interesa de un central, que tenga un central o que tenga un lateral derecho, ¿no? Cuestiones muy específicas que estarán detalladas en esa planilla de observación que recibirán todos y cada uno de los observadores. Luego explicaremos un poco en la herramienta Data cómo va a estar con asignadores y con observadores. El segundo punto, club convenido. Lo primero, subrayar la importancia de los clubs convenidos para el Atleti. Nosotros es la principal fuente de captación que tiene el Atleti al día de hoy. Entonces, hay 152 clubs convenidos. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo enorme por mejorar la formación de todos los técnicos que pueda haber en esos clubs convenidos y al final porque toda esa formación de los técnicos redunde en beneficio de todos los futbolistas que juegan en esos clubs convenidos. Una cuestión muy importante de los clubs convenidos. El tener los convenios nos permite cualquier futbolista que detectemos que ha progresado en ese club convenido, en cualquier momento de la temporada podemos traerle a Lezama para contrastar con nuestros propios futbolistas. Esa es la mejor prueba que podemos tener para ir mejorando constantemente eso. Al final, quizá la incorporación se tenga que hacer a final de temporada, pero el que pueda estar un jugador interesante con ese estímulo de poder venir a Lezama en cualquier momento, así como con otros clubs, tendrías que hacer unos permisos pertinentes para que puedan venir aquí. El tener ese convenio con todos los clubs convenidos nos permite que cualquier futbolista interesante entrene con los nuestros, aunque ellos también son, por supuesto, parte de los nosotros, ¿no? Datos. Este año hemos tenido 57 incorporaciones, desde el primer equipo hasta el último alevín. De esas 57 incorporaciones, 50 han sido de futbolistas procedentes y formados en clubs convenidos vascos. 4 han sido futbolistas procedentes de clubs convenidos vascos no convenidos. Y 3 procedentes de clubs del resto del Estado, pero jugadores vascos. Ese es un poco el resumen de las 57 captaciones que tenemos este año. El tercer punto, áreas. Nosotros un poco
vamos a repartir lo que es tanto los observadores como los asignadores en estas 3 áreas: Scouting Euskal Herria, Scouting Resto del Estado y Scouting Internacional. En Euskal Herria nosotros vamos a tener responsables por categorías, es nuestra principal fuente, está en Vizcaya, entonces los observadores también los tenemos por categorías. Desde la primera captación hasta el último año de deporte escolar, que es infantil de segundo año, habrá un responsable. Cadetes juveniles, habrá otro responsable. Fútbol senior, habrá otro responsable. Luego habrá el responsable del área dentro de Euskal Herria también, Guipúzcoa, Áraba, Nafarroa e Iparralde. Eso dentro de Euskal Herria. Resto del Estado. Nosotros al día de hoy estamos confeccionando, aunque lógicamente los informes se van progresando día a día, ¿no? Y mañana hay otro futbolista que empieza a jugar en un equipo del resto del Estado, pero que tiene origen vasco y que puede ser también susceptible de ser fichado. Entonces nosotros esos informes los tenemos de práctica. La práctica totalidad de futbolistas vascos que están jugando en otros clubes también los tenemos más o menos controlados. E igualmente también tenemos la práctica totalidad de los futbolistas que están jugando, vascos que están jugando a nivel internacional. Eso nos permite pues estar muy atentos a ellos, y lo que os comentaba, incluso durante estos 6 meses ya ha habido futbolistas de clubes no vascos, pero ellos siendo vascos, que han venido a contrastar con nuestros futbolistas a Lezama, con los permisos pertinentes por parte de su club de procedencia, que es el que tiene los derechos federativos del jugador. Y cuarta, herramienta de ATAC. Todas las observaciones que se hagan del club por parte de todos los observadores quedarán registradas y quedarán a beneficio del club. Un día, ahora estamos nosotros, pero mañana X, cuando pase un tiempo, cogerá el relevo otra gente. Con total seguridad, nadie hemos venido para siempre. Entonces, como nadie hemos venido para siempre, el conocimiento, lo que nosotros intentemos hacer en beneficio del club, debe quedar en beneficio del siguiente sentarse en esta silla. Y ahí estará, por supuesto, como nosotros hemos recibido, lo que había por parte de los anteriores. Herramienta de ATAC. Habrá asignadores, los responsables serán los encargados de decirle al observador qué partidos tiene que hacer en sus niveles diferentes de evaluación. Igual tiene que hacer una observación detallada de un futbolista, 2 observaciones individualizadas de otros futbolistas y 2 observaciones generales, que significa ver un partido en el que si detectas algún jugador interesante, que si es así, pasará al nivel 2 de observación, que será la individualizada, o al nivel 3, que es la detallada, ya para decidir si le fichas o no. Esas tareas que el asignador asigna al observador, las recibirá en su móvil. En una móvil recibirá, y desde el propio móvil podrá hacer la observación con todos los conceptos, evaluaciones técnicas, tácticas, controles, todo exactamente, para dibujar el perfil del futbolista. Y inmediatamente desde el propio móvil enviará su informe para que quede registrado en DATAC y pueda ser observado desde la dirección deportiva. Bueno, pasamos adelante y vamos al segundo de los departamentos que vamos a desmenuzar. Tema: Departamento de Atención Integral. Bueno, del mismo modo que nosotros buscamos un futbolista con carácter, altamente competitivo, con espíritu ganador, con ambición, también tenemos, para conseguir todo eso, porque está íntimamente ligado, tenemos que ver todas las demás variables que afectan al futbolista, que nos afectan a todos como personas, a nivel emocional, a nivel humano, a nivel formativo, a nivel intelectual. Todas esas variables las tenemos que tener también muy presentes para que el futbolista, cuando salta al césped, saque lo mejor de sí, ¿no? Y se forme lo mejor posible. Entonces, en ese sentido, el Departamento de Atención Integral pues engloba diferentes departamentos, ¿no? Un gabinete de psicología, como hablaba Rafa antes, que se ha incorporado David Rincón, que es el que lo liderará. Hay un departamento de atención a la infancia, liderado por Iñaki Alonso. Hay un departamento
de atención al jugador y a las familias, porque las familias también forman parte de esa aventura que inician los niños, también la inician los padres y la inicia toda la familia, ¿no? Entonces hay un departamento de atención al jugador y a la familia liderado por Raúl Oroño Eñez de Azcárraga, y muy ligado a este departamento hay una cuestión también fundamental para nosotros, ¿no? Son los niños que necesitan esa atención académica y esa atención residencial. Entonces, la atención académica al día de hoy, afortunadamente tenemos ya acuerdos tanto con universidades como con centros escolares para dar cobertura a cualquier niño que llegue en cualquier momento y que necesite un modelo educativo X, A, B, C o D. O sea, no hay problema, en este caso A, B o D, ¿no? Pero daríamos cobertura a cualquier necesidad que tuviéramos hasta, vamos a decir, a mitad de temporada, con esos acuerdos que tenemos para darle esa cobertura y que en un momento dado pueda incorporarse y pueda seguir su formación académica. Atención residencial. Tenemos 3 baserris en los que los niños menores que todavía no son hasta edad de cadete son atendidos prácticamente en una atención casi familiar, ¿no? Están más o menos 2-3 por baserri y las personas que les atienden son personal del club que lleva muchísimo tiempo con nosotros y es como esa madre en adopción, ¿no? Que les coge, les lleva a los partidos, les da de comer, les lleva al médico y les hace una atención integral, ¿no? En todos los sentidos. Y en este sentido y luego por supuesto tenemos la residencia de Derio, donde ya los que ya pasan del baserri van a la residencia y allí, bueno, están atendidos también de otra forma, pero empieza un régimen de autonomía un poquito mayor, ¿no? Y ellos empiezan a ordenarse, tienen su propia habitación y bueno, las cosas funcionan. Hay un centro una sala de ocio, una sala de comedor, una sala de estudios, pero bueno, en ese sentido también nosotros, aunque no vamos a incidir mucho porque ya se hablará más adelante por parte del club en este sentido, hay proyectos muy importantes. Uno es el edificio del primer equipo, que arrancará en breve, y otro es la residencia de canteranos que está en Lezama, ¿no? Es uno de los grandes objetivos de esta Junta y esperemos que entre todos lo podamos conseguir antes de que acabe la legislatura. Y por último, pues que me gustaría hablar del tema proyectos transversales. También esa atención integral, además de ser directamente en el tema académico, en el tema residencial, hay muchas otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel interno estamos trabajando mucho el tema de la nutrición y el tema de la prevención ante esas amenazas que sabemos que existen, sobre todo para los menores, en muchos sectores, apuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hacemos charlas, les decimos exactamente la importancia que tiene, porque está ahí y sabemos, y aunque desgraciadamente hay cuestiones que los menores no pueden hacer, luego a través de las herramientas móviles y tal, te puedes dar de alta incluso siendo menor en determinadas plataformas y meterte en líos, ¿no? Y eso es lo que intentamos evitar. Luego hay cuestiones, también tenemos proyectos transversales con instituciones externas, como la Liga, que también ha estado en esta misma sala dándonos charlas. Las consecuencias de todo el tema de las apuestas están en los medios de comunicación, yo creo que... Pero aunque están ahí presentes, nunca olvidamos que hay que ser reincidente y seguir insistentes para que nunca caiga nadie en esa tentación, ¿no? Tenemos también, siguiendo la política de calidad que ya está instaurada en el club, el tema de instaurar procedimientos de actuación registrados, certificados de calidad, también en Lezama. En todos los departamentos se instaurarán procedimientos de calidad por parte de los responsables y estamos en ello. Y por último, también está la ECA, que es una asociación europea de clubes, que lo que nos permite es intercambiar ideas en todos los sentidos, de cantera, de metodología, en todos los sentidos. Y la última que tenemos es entre el Atleti, el Inter de Milán, el Southampton y el Red Bull Salzburgo. Al final, todo lo que intentamos hacer con todas esas cuestiones que hemos tratado dentro del Departamento de Atención Integral es que no solo conseguir un futbolista con las más altas competencias en lo deportivo,
sino conseguir un futbolista íntegro en todas sus facetas, ¿no? Íntegro en todos los sentidos, que además se sienta muy orgulloso de haber pertenecido a este club, aunque su aventura en el Athletic dure 1 año o dure 20, ¿no? Pero en ese sentido es porque además todo lo que vamos a hacer en este departamento revierte en conocimiento del propio club y ese conocimiento al final revierte en beneficio del futbolista que está aquí con nosotros en Lezama todos los días. Y sin más paso al siguiente departamento, que ya le doy la palabra a Andoni, que es el departamento de metodología del entrenamiento. Como responsable del departamento de metodología, me voy a encargar de un poco de dar forma a ese segundo escalón, ¿no?, que tenemos dentro de nuestras líneas estratégicas, que es el de la formación y el entrenamiento. Nuestro objetivo un poco se basa en esta pirámide que veis aquí, que, pues bueno, ¿por qué la simbología de la pirámide? Al final, pues bueno, son construcciones, ¿no?, portentosas, casi perfectas y muy sólidas, que los escritos egipcios decían que servían para conservar la esencia de los reyes, ¿no? Entonces nosotros lo que buscamos es conservar la esencia de nuestros jugadores, ¿vale? Se va a apoyar en una base sólida que es un entorno. Al final no solamente nos vamos a centrar que en el entrenamiento nos tiene que dar todo, sino trabajar sobre la familia, trabajar sobre lo que le pasa al jugador fuera de entrenamiento. Para nosotros es muy importante, así lo marca nuestra ideología de club, ¿no? Educar en esos valores que al final construyan a los jugadores en desarrollar sus potencialidades. Y luego fundamentado en unas paredes que en este caso es el entrenador y sus competencias, donde vamos a darle importancia a la labor del entrenador y evidentemente el entrenamiento, ¿no?, que es el vehículo que nosotros utilizamos pues para mejorar a nuestros futbolistas. Una vez dicho esto, voy a tratar de profundizar un poco en lo que viene a ser el departamento de metodología. El foco sigue estando en el jugador. Para nosotros es nuestro valor más importante. Tenemos que desarrollarlo en su máximo esplendor. Para ello vamos a centrarnos en desarrollar su talento, ¿vale? Todos los jugadores que se incorporan a nuestra estructura, nosotros consideramos que tienen talento. Entonces tenemos que tratar de identificar en qué es talentoso, en qué es bueno y potenciarlo. Ese va a ser nuestro foco. Nuestra estrategia de formación va a estar centrada en potenciar las virtudes de nuestros jugadores y minimizar, pues las carencias o las dificultades que uno tiene, ¿vale? Consideramos que es más importante potenciar lo bueno que ellos tienen y tratar de darle herramientas para que ayuden a mejorar en eso que quizás tiene algunas carencias, pero consideramos que esa es un poquito nuestra base de nuestra formación. Asimismo, tenemos estructurada el diferente proceso desde nuestra categoría Levin hasta el primer equipo en diferentes etapas, ¿vale? Cada etapa evidentemente va a atender a las características que tienen los jugadores en su desarrollo. Por ejemplo, la primera etapa, para nosotros consideramos, y la denominamos etapa de iniciación, es el primer escalón cuando llegan a la estructura de Lezama, que para ellos es una etapa diferente, ¿no? Ellos vienen ya trabajando, seguramente los niños vengan jugando al fútbol desde la etapa Benjamín, incluso de una manera no legal antes, pero creemos que ese primer paso en Lezama tiene que ser diferente. Entonces el tratamiento y el trabajo tiene que ser también diferente. Pues como novedad, y los conservamos con respecto a la historia que tiene este club, pues vienen trabajando 3 días a la semana, vamos a respetar eso. Consideramos todavía que es demasiado pronto pues para iniciarles en procesos de 4 días de entrenamiento. Sobre todo ese primer paso por Lezama vamos a tratar de que sea un paso de adaptación, de conocer lo que es este club y de asentarle en que el Athletic es algo bonito y que hay que disfrutar. En la medida que van pasando los escalones, pues bueno, pasaremos por las diferentes etapas. Recalcar que para nosotros la etapa de rendimiento está catalogada desde la categoría Juvenil División de Honor hasta el Bilbao Athletic, donde vamos a tratar de que el jugador
adquiera todos esos patrones y comportamientos ya que le van a acercar a lo que es el fútbol profesional. Consideramos que ya un jugador que está en etapa juvenil, juvenil división de honor, pues bueno, tiene que estar preparado, tenemos que prepararle ya para ese último paso, que vea el fútbol profesional, incluso el primer equipo, como una opción, ¿vale? Entonces, el tratamiento que le vamos a dar a esa etapa va a ser lo más profesional posible. Desde una exigencia por los resultados, de decir, bueno, estáis en un proceso en el que ya tenéis que aspirar a ganar cosas, y yo creo que eso es algo característico. Asimismo, vamos a tratar en todo este proceso de desarrollar a los jugadores en todas las estructuras que ellos tienen, ¿vale? No solo a nivel de juego, sino pues a nivel cognitivo, a nivel afectivo social, a nivel competitivo. Consideramos que es importante, Rafa, es algo en lo que incide mucho, que tenemos que preparar jugadores competitivos con ese carácter atlético pues que al final les posibiliten, ¿no?, estar en las mejores condiciones cuando lleguen al alto rendimiento, que muchas veces confundimos la formación con la competitividad, y nosotros creemos que tiene que ir de la mano. Basarnos en unos fundamentos del juego propios del atleti que creemos que tienen que ser homogéneos en toda nuestra estructura. Hablar de queremos, os voy a lanzar 4 ideas, pero sí que queremos que esas se extrapolen a lo que es toda la estructura. Cuando hablamos de jugadores que queremos que presionen, cuando hablamos de la presión, tratar de hacer una presión colectiva, que presionen altos, tratar de recuperar el balón lo antes posible. Cuando hablamos de que no queremos especular en ataque, no quiere decir que generemos un ataque directo, pero sí que cuando tengamos el balón tratamos de ser verticales. En cuanto a la disposición de nuestros jugadores, que el equipo esté siempre junto, que haya coberturas, que no haya una desorganización en cuanto al espacio. Y por último, los ritmos. También vamos a tratar de que todos nuestros equipos manejen ritmos altos de juego, ¿vale? Que anticipen, que sepan jugar, que jueguen rápido, etcétera, etcétera. Eso al final vamos a tratar de que se refleje desde la primera plantilla. Yo creo que ya la temporada pasada, cuando alguien vio al equipo, estas ideas que estoy comentando, estos fundamentos, los hemos visto reflejados. Evidentemente, no se tienen por qué manifestar siempre, pero sí que vamos a trabajar sobre ellos. Asimismo, comentar que no nos vamos a sujetar a ningún sistema de juego. Esto quiere decir que cuando veáis a nuestros equipos de la cantera, no vais a ver que todos los equipos funcionan con un mismo sistema, sino que van a poder variar a lo largo de la temporada en sus sistemas de juego, con la salvedad de que sí que consideramos que tienen que respetar una estructura de 4 atrás. ¿Por qué? Pues porque consideramos que trabajar sobre una línea de 4 nos va a sentar, sobre todo para proyectar cuando lleguen al primer equipo. Son las situaciones esporádicas en las que vemos que nuestro primer equipo juega con una línea de 3, entonces sí que consideramos que es importante que los jugadores los preparemos para esa línea de 4. Asimismo, la variabilidad en cuanto a los sistemas es porque tenemos que trabajar y desarrollar a nuestros jugadores en la variabilidad. O sea, tienen que estar preparados para jugar todos los estilos del juego y adaptarse a las situaciones cambiantes que demanda la competición. Sí que es verdad que el fútbol combinativo es el sistema o el modelo que más vamos a usar. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más enriquecedor para el desarrollo de todas las competencias y todos los comportamientos, pero que a lo largo de las temporadas pues los jugadores vamos a enriquecerles con diferentes estilos. Otra de los elementos que hemos incluido dentro de la metodología son los grupos de trabajo, ¿vale? Me salto el tema de los clubes convenidos, luego lo explico, pero son los grupos de trabajo. Sí que consideramos que tenemos que crear grupos de trabajo, ¿vale? Que trabajen y que generen sinergias entre ellos, que no se encuentre el entrenador independiente a los demás, sino tratar de, en la medida que tenemos y de nuestras posibilidades, tratar de que por lo menos tengamos grupos de 2 o 3 personas trabajando en favor del mismo equipo, ¿vale? Ahí luego explicaré, cuando hable un poquito de los preparadores físicos, la novedad que hemos introducido con respecto a ese departamento. Luego está el tema de los clubes convenidos.
quiero decir, la metodología con qué se relaciona con los clubes con ellos, simplemente que vamos a trasladar lo que nosotros hacemos aquí a lo que queremos que se desarrolle también fuera, porque trabajar en la misma línea es importante para que los jugadores cuando entran en nuestra cantera pues tengan los mismos patrones, tengan las mismas ideas y al final sea mucho más fácil su adaptación. Y por último hablar de los departamentos que se han creado dentro del propio departamento de metodología. Vamos a tener 3 departamentos más importantes para mejorar a los jugadores. El primero de ellos es un departamento de entrenamientos específicos. ¿Y esto qué es? Nosotros consideramos que atender a la especificidad, a la individualidad del jugador es muy importante. Por lo tanto, vamos a dedicarle tiempo en la semana a trabajar a los jugadores de una manera individual. Detectaremos cuáles son esas virtudes que tienen y esas carencias y vamos a incidir individualmente. No quiere decir que vamos a coger a un jugador y vamos a trabajar con él y le vamos a poner un entrenador, que también se va a dar el caso, pero sí agrupar a los jugadores por posiciones y hacer durante un día de la semana un trabajo específico con ellos. ¿Vale? Vamos a tener dos técnicos que su principal función va a ser esta, que van a ser pues Carlos Bulpegui y Tico, en el que su prioridad van a ser la mejora de los jugadores. Semanalmente se les asignarán una serie de jugadores y con ellos harán un seguimiento semanal. Pueden tratarles fuera del entrenamiento y pueden trabajar con ellos dentro del entrenamiento. Esto quiere decir que pueden estar participando en la dinámica del entrenamiento, por ejemplo, del KETA, si tienen un jugador como puede ser Mitchell, por ejemplo, y van a estar trabajando con el entrenamiento, le sacarán aparte, etcétera, etcétera, ¿vale? Por otro lado está el departamento de preparación física. Este año, como novedad, hemos tratado que desde nuestro cadete A para arriba, cada equipo tenga un preparador físico fijo con ellos, ¿vale? Trabajando con ellos, porque consideramos que incluir esa figura dentro de los grupos de trabajo y darle valor va a ser muy enriquecedor para la mejora de los futbolistas. Por lo tanto, desde el cadete para arriba hemos asignado un preparador físico que estará trabajando con el equipo en concreto. Asimismo, podrá compatibilizarlo con otras funciones, pero nos garantiza de que los equipos siempre van a tener una estructura de al menos 2 personas trabajando diariamente. Y por último, y aunque era un departamento que ya existía, sí que hemos considerado importante potenciarlo, ayudándonos un poco también de pues estas nuevas corrientes tecnológicas, y es el departamento de análisis. Este departamento de análisis va a estar liderado por Alberto Iglesias, que es el actual analista del primer equipo. Y este departamento, aquí voy a poner un gráfico. Bueno, este es un trabajo que ya se viene desarrollando, en el que se tiene un control bastante exhaustivo sobre todos nuestros jugadores, y al final nos va a reportar una información, nos va a reportar unos datos. El departamento de análisis, al final el objetivo va a ser el mismo, que es que revierta en la mejora del jugador, en marcar una serie de estrategias, en crear un ADN propio del Atleti, pero sí que va a tener como 2 vertientes, una más orientada a la recogida y tratamiento de los datos que se generan, y otra pues a esa aplicación mucho más directa a la mejora de los futbolistas. Vamos a tener analistas por etapas, vamos a tener analistas de equipos y vamos a tener unos analistas de datos que lo que van a hacer van a ser recopilar y gestionar toda esa información que se va generando y al final ponerla al servicio del club para generar un know-how, un conocimiento que nos sirva para mejorar nuestros procesos. Esto nos va a permitir también crear una metodología propia. Al final, cuando detectamos o categorizamos que nuestro jugador está metiendo los goles, por ejemplo, en los segundos tiempos, etcétera, etcétera, pues nos va a permitir crear estrategias para aplicarlas en nuestros entrenamientos. En cualquier caso, ya iremos viendo más adelante, porque esto es estamos en fase de desarrollo y va a ir creciendo, ¿vale? Pero vamos a ir en esta línea, siempre de la mano de las nuevas tecnologías. Y voy a pasar a hablar un poquito de los clubes convenidos, aunque es Martín Urrejo el responsable de este departamento y el que, pues bueno, ha intervenido en todo su desarrollo.
Como novedad, nuestra idea es potenciar lo que se venía haciendo actualmente, y yo creo que se ha potenciado con la incorporación de los técnicos que antiguamente estaban en el producto externo. Al final la idea era involucrarlos en las dinámicas que teníamos en Lezama, y esa incorporación a ese departamento yo creo que le va a dar un valor importante. Actualmente tenemos 152 clubes convenidos, donde 139 se focalizan en Vizcaya y el resto en el resto de Euskal Herria. A todos estos clubes convenidos, pues evidentemente habrá peculiaridades en los diferentes contratos, pero a todos la atención es la misma, ¿vale? Es revertir en ellos para mejorarles, para que tengan los mayores recursos posibles y que al final mejoren sus jugadores y que puedan beneficiar al Atleti. Actualmente los clubes convenidos trabajan con una política de formación, de desarrollo y de detección. También van a intervenir en el tema de la detección. En el apartado de la formación, actualmente ya vienen trabajando en los últimos años con unas píldoras formativas en las que se preparan específicamente para los diferentes clubes en función de las necesidades que ellos tienen. Asimismo, hay un convenio y un acuerdo con la Federación Vizcaína de Fútbol, donde nosotros participamos activamente en el curso de monitor. Consideramos que la formación y el crear buenos entrenadores al final va a revertir en una mejora de nuestros futbolistas fuera del Atleti, y por tanto susceptibles de cuando lleguen aquí estén en las mejores condiciones posibles. Y por otra parte también se les habilita a esos entrenadores que vengan aquí a Lezama, vean, Lezama está siempre abierto a todo el mundo, pues para que al final pregunten, vean cómo trabajamos y que eso lo puedan trasladar a sus equipos. Asimismo tiene un departamento de desarrollo, un área de desarrollo, donde actualmente tenemos 26 técnicos en Vizcaya, trabajando para 44 equipos, trabajando directamente en el campo con ellos. Hay diferentes rangos. En algunos clubes se trabaja 3 días, en otros 2, en otro 1, con la idea de trasladar lo que se hace aquí a las realidades de cada club y con la idea de mejorarlos y potenciarlos. Por último, el tema de la captación. Este año este departamento va a tener una participación importante dentro de la captación en esa primera etapa. La primera etapa la voy a extender hasta el deporte escolar. ¿Por qué? Pues porque son técnicos que pasan mucho tiempo con clubes convenidos, mucho tiempo viendo el día a día de jugadores que están fuera de Lezama, y creemos que son los que mejor información van a tener de esos jugadores, y por lo tanto su visión va a ser mucho más rica de la que podamos tener técnicos que vamos a verles competir solamente los fines de semana. Esos técnicos nos van a aportar información no solamente a nivel de juego, sino a nivel de relaciones, de situaciones familiares, etcétera, etcétera. Entonces su información es muy importante, de ahí su implicación. Y por último lado, hablar de las Athletic Escola, que bueno, hay seis escuelas del Athletic que están localizadas en diferentes lugares de Euskal Herria, con el objetivo de dotarlas de una identidad propia, con el objetivo de mejorar el fútbol del entorno. Están localizadas en puntos estratégicos para tratar de aglutinar el mejor y el mayor número de jugadores potenciales posibles, ¿de acuerdo? Y esa es un poquito la distribución de... Pasa, Andoni, sí. Esa es un poquito la distribución de los clubes convenidos. Y luego aquí tenéis pues lo que van a ser nuestros grupos de trabajo, cuerpos técnicos de todas las estructuras que tenemos en Lezama. Como veis, hay algunos nombres que igual se repiten en funciones, pero hemos tratado de que eso se suceda lo menos posible. Vale, pues ahí los tenéis, y ahora Antonio os va a explicar un poquito cuál es la idea de organización de las diferentes categorías de estas temporadas. A presentaros lo que es la estructura de equipos Atleti para esta temporada y la idea que tenemos con respecto a esta temporada y las 2 próximas, que son cuando terminará esta legislatura, ¿no? Hay un primer equipo en primera división, otro en segunda B, el Baskonia en tercera división. En edad juvenil tenemos 2 equipos, uno en División de Honor, otro en Juvenil Nacional, Cadete Liga Vasca y Cadete División de Honor. 4 equipos infantiles, 2 de primer año
que, como veis aquí en Deporte Escolar, los dos equipos Athletic 2006 competirán en la máxima categoría, que es año 2006, contrarios de año 2006, pero sin embargo los dos infantiles de 2007 también ya lo harán con ese nivel de dificultad de competir contra los de 2006. Y por último, en esta última diapositiva, los equipos de Zaza Alevín, los dos equipos 2008 que el año pasado jugaron fútbol 7, siendo alevines, que en el resto normalmente siguen jugando fútbol 7, en la estructura Athletic pasan a competir como contra el infantil de primer año y pasan a jugar fútbol 11, aun siendo alevines. Y por último, los dos de 2009 compiten contra el alevín de segundo año de 2008, ¿no? Lo más significativo de esta estructura de equipos, la eliminación de uno de los alevines por abajo, significa que estos dos alevines de fútbol 7 el año que viene no serán dos alevines de fútbol 11, sino que será un alevín. Nosotros, la estrategia en estos 3 años, en estos 2, porque este año ya está en las próximas temporadas, las 2 próximas temporadas, es que en vez de doblar por años, no por categorías porque luego hay, pero por años, habrá un equipo por año. Creemos interesante concentrar el talento que nosotros determinemos que es el que merece estar en Lezama, concentrarlo en un equipo, y eso además, y el talento que también seguro hay en los jugadores que no entran en Lezama, potenciará los equipos del fútbol convenido y potenciará la competición, que también redunda en beneficio propio. ¿De acuerdo? Y bueno, sin más, esta ha sido la presentación y aquí estamos. Sí decir un apunte, que esta es la presentación de la estructura de equipos de fútbol masculino y creo que es en septiembre, se anunciará por parte del club, será la presentación del proyecto deportivo de Lezama del fútbol femenino. Eskerrik asko.